Ser primero da ventaja, avanzar más rápido adelanta, pero marcar el camino diferencia. Cuando parecía que surgían grandes competidores de inteligencia artificial que lideraban las innovaciones, llegó la empresa que popularizó la IA para demostrar que el juego no ha hecho más que empezar. OpenAI ha lanzado en menos de una semana y de forma accesible más de lo que Anthropic hizo en años. Para comprobarlo, sacaremos partido a sus novedades con 6 casos de uso. Desde usar modelos que se posicionan en el top 1, automatizar cualquier tarea con ChatGPT Trabajo, conversar a tiempo real sin perder calidad, generar cualquier tipo de activo o hasta trucos para poder usarlo de forma gratuita e ilimitada, entre otros casos de uso. Lo que veremos no se trata de una actualización más, sino de algo que es capaz de automatizar cualquier tarea que necesites. ¿Suena bien? Pues veamos el primer caso. Vamos a comenzar con una de las bombas más fuertes que ha lanzado ChatGPT. Esta sería la de ChatGPT Work, una herramienta que ahora permite conectarnos con el modelo más avanzado, decirle cualquier necesidad que tengamos y automáticamente se va a interconectar con todas las herramientas, pudiéndonos crear tanto Excel, dar un detalle de todos los productos que estemos desarrollando, generar incluso presentaciones listas para compartir y esto pudiéndolo ejecutar también desde nuestros dispositivos móviles e incluso programando las tareas, haciendo así que ahora sí ChatGPT pase a ser un simple chat a una herramienta profesional capaz de automatizar cualquier tipo de trabajo. Esto quizás te suene a Claude Cowork, ya que realmente esto es prácticamente igual, solo que esta es accesible para todos y tiene algunas ventajas adicionales. Para ver de lo que es capaz, saltemos al nuevo ChatGPT, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Vamos a empezar primeramente con su herramienta de escritorio, pero ten en cuenta que esta funcionalidad también está disponible en la versión web. Por ello, a lo largo del vídeo también estaremos viendo la diferencia entre el chat, el método de trabajo que veremos ahora y en qué ha quedado Codex. Fíjate de hecho que si volvemos a la pantalla, realmente aquí tenemos una mezcla entre ChatGPT y Codex. De hecho, da igual que actualices la aplicación de escritorio de ChatGPT o de Codex, realmente te va a llevar a la misma, ya que si nosotros nos vamos al apartado izquierdo vamos a poder ver cómo esta ahora unifica ChatGPT Trabajo con la herramienta de Codex, que la podríamos clicar y poder previsualizar lo que ya teníamos antes. Vamos a volver a ChatGPT Trabajo y vamos a ver qué es capaz de hacer aquí. Para ello, imagina que te estés llevando la contabilidad de algún proyecto y necesitaras organizar todo y presentarlo de una forma rápida. Supongamos que tenemos esta carpeta aquí desorganizada donde podemos encontrarnos tanto diferentes facturas como diferentes costes que podría tener una empresa. Pero claro, todo está tan desorganizado en una misma carpeta que ahora deberíamos de organizar para luego poder analizar y tomar acción sobre esta información. Pero ahora, gracias a esta herramienta, yo desde aquí le podría poner un prompt como este, donde le pido que analice la carpeta de contabilidad que tenemos en descarga, que contiene esas facturas de ingresos y gastos. Y con ello le pedimos que lo clasifique, organice, extraiga los datos principales, que cree un Excel visual con todos estos requisitos, que detecte posibles duplicados, genere un informe, cree una presentación, añade una previsión a 3 meses vista e incluso redacte un email para el responsable con la situación financiera. Todo esto le pido que lo guarde en una carpeta llamada como informe financiero y yo ahora desde aquí, si clico en enviar, ya ChatGPT lo va a empezar a procesar y tras unos 26 minutos más tarde y al primer intento acabaría de hacer todo este trabajo que a una persona le podría haber llevado un día entero de jornada. Desde aquí vamos a poder ver un resumen de los puntos principales, pero junto a esto también podemos encontrarnos el email que le hemos pedido, que aquí incluso nosotros podríamos poner los destinatarios y enviarlo directamente sobre ChatGPT, y más allá de esto también nos ha creado todos los archivos, como podría ser este Excel de aquí, que vamos a poder aumentar y ver todo el desglose de forma organizada y extrayendo los datos más importantes. Además, fíjate que tenemos diferentes pestañas como un dashboard en donde ha estado generando directamente paneles interactivos para visualizarlo fácilmente. También podemos ver un resumen mensual de todo y además fíjate cómo aquí nos estaría escogiendo las fórmulas directamente sobre Excel para que esto pueda actuar de forma dinámica en un futuro. También nos ha puesto todos los gastos por categoría, cuál sería la previsión a 3 meses vista y un control de calidad tal y como se la habíamos pedido. Además de esto también podemos ver desde aquí el informe financiero que nos ha hecho
hecho con todo lujo de detalle para que nos podamos basar en esta información. Y no se ha quedado aquí, ya que como le habíamos pedido antes, también tenemos una presentación en PowerPoint donde podemos ver la situación financiera de este proyecto en base a esos informes que le hemos compartido antes. Además de esto, si nos vamos a la carpeta que nos ha creado, que le habíamos pedido de informe financiero, además de tener por aquí una carpeta con todo el trabajo de todas las acciones que ha hecho de forma desorganizada, vamos a poder ver, volviendo hacia atrás, cómo realmente tenemos ya no solamente todos esos archivos que hemos visto directamente desde ChatGPT, sino que también tenemos esa carpeta de documentos organizados como le hemos pedido antes. Y por ejemplo, sobre gastos, vamos a poder ver exactamente esa fotografía que corresponderían a los gastos. Y además, si nos fijamos en el nombre de cada uno de los archivos, lo ha renombrado con la fecha, nombre del proveedor y la enumeración de la factura. Esto de hecho va cambiando de forma dinámica en cada una de estas, y de igual forma, yéndonos al apartado de ingresos, pues pasaría exactamente lo mismo. Y es que con esto ya no hablamos de una pequeña actualización de ChatGPT, sino que literalmente puede meterse en una carpeta concreta que tengamos en nuestro ordenador, analizar los archivos, conectarse con nuestras herramientas de ofimática y poder crear todo este tipo de documentación y activos que necesitemos para nuestro proyecto. Continuando con el segundo caso, veremos las nuevas capacidades que tiene OpenAI que lo está haciendo diferenciarse respecto a su competencia, ya que además de tener funciones avanzadas como la que acabamos de ver de ChatGPT Work, que también estaremos viendo con otros casos de uso, así como otras herramientas que descubriremos, la verdad es que a día de hoy cuenta con los mejores modelos de inteligencia artificial. De hecho, las anteriores imágenes que hemos visto de facturas y gastos que hemos hecho en el primer caso, todas esas imágenes que está viendo me las ha hecho en masivo el propio ChatGPT, ya que realmente sea cual sea el ranking que veamos, el modelo de imagen 2.0 de OpenAI se posiciona en el top número 1, ya sea tanto para la generación de imagen como para la edición de la misma. Pero ahora este puesto también lo buscan conseguir de forma general para desbancar a los modelos de Claude. De hecho, hace tan solo unos días ha lanzado sus modelos de GPT 5.6 con 3 variantes: Sol, Luna y Terra. Terra sería como la evolución mejorada de GPT 5.5. Sol equivale al modelo más potente de la actualidad, incluso llegando a superar a Fable 5 de Anthropic, y Luna sería un modelo más recortado y barato que, por cierto, fue entrenado por el mismo modelo de Sol. Todos estos modelos vamos a poder utilizarlos directamente desde la plataforma de ChatGPT, aunque también está disponible en vía API. Desde aquí ten en cuenta que los costes van variando, teniendo Terra la mitad de coste respecto al modelo Sol, y la de Luna costaría 5 veces menos que el modelo más potente. De estos modelos la verdad que sorprende cómo dice OpenAI que son los mejores que hay en la actualidad, especialmente el de Luna. De hecho, saltando a su página oficial podemos comprobar cómo realmente en cuanto a rendimiento, podemos ver cómo su modelo más potente, Sol, ya no solamente gana Fable 5, sino también a Mythos 5, un modelo que fue supuestamente retirado por su gran potencia. Además, estos dicen puntuar mejor incluso con menos costes respecto a los modelos de Anthropic, y la verdad que a estas pruebas de rendimiento y gráficos no le quise hacer mucho caso, que realmente lo está publicando la propia compañía de OpenAI, pero lo cierto es que rankings externos como Design Arena ya lo están posicionando en el top número 1 respecto a todos los modelos de la actualidad. Arena AI también lo posicionan en el top número 1 para el desarrollo web, incluso por delante de Fable 5, y además hay que tener en cuenta que ese es el único ranking que por ahora aparece en Arena AI, por lo que probablemente cuando empiece a aparecer en otros también se posicionará en el top 1. Otros rankings como Artificial Analysis también lo posicionan en primera posición como mejor modelo para codificar. Además, estas ventajas no solamente vienen por parte de los modelos, sino también a través de sus funciones. A día de hoy ChatGPT cuenta con un modo chat, modo trabajo y Codex, por lo que es importante saber cuándo deberíamos utilizar cada una de estas. El chat deberíamos de usarlo para preguntar, conversar, buscar ideas o resolver tareas rápidas. Codex está más enfocado para programar, ya sea para editar repositorios, ejecutar comandos, probar código y revisar cambios. Y ChatGPT Work o trabajo está justamente en el punto medio, pudiéndose ser usado tanto a nivel web como en la aplicación de escritorio para poder delegar trabajos largos, ya sean de investigación, análisis, crear documentos o cualquier activo que necesitemos de forma profesional. Además, esto no se acaba aquí, ya que también han lanzado un nuevo modelo muy útil para el día a día que se posiciona en el top 1. Ese sería el nuevo asistente personal que podemos conversar tanto por voz, videollamada como incluso compartirle pantalla. Nombrado como GPT Live, es capaz de conversar de una forma muy natural, saltando a los mejores modelos de forma dinámica acorde a las necesidades de la conversación. Además, ahora interactúa de una forma más natural, haciendo seguimiento de nuestras conversaciones
y mostrándonos la información de una forma más sencilla. Ten en cuenta que este modelo realmente lo vas a poder utilizar tanto desde la versión web de ChatGPT como desde la aplicación mobile. De hecho, abriendo por aquí la aplicación mobile, fíjate que si nosotros clicamos en el modo conversación, ahora no solamente va a ser más natural, sino que nos va a mostrar la información de forma dinámica. Vamos a ponerlo a prueba. Hola, muy buena, ¿cómo estás? Pues bien, gracias, aquí ando. ¿En qué te he hecho una mano? Pues mira, te quería consultar por qué partidos quedan del Mundial. Claro, verificando. Bueno, quedan 4 partidos en total. Los dos siguientes son las semifinales. Hoy no hay nada. Y después de las semis queda solo el partido por el tercer puesto y la final. Si quieres te cuento quién parte como favorito en cada semi. Mira, ahora me gustaría conocer qué tiempo va a hacer mañana en Madrid. Espera, mañana en Madrid va a apretar el calor. Máxima de 37, mínima de 21, cielo soleado a parcialmente nublado. Vale, perdona, mira, ¿y ahora me podrías hacer una conversión de euros a dólares? Me gustaría saber principalmente qué cambio tendría 15 euros a dólares. Claro, un segundo, estoy en eso. 15 euros son unos 17 dólares con 8 centavos ahora mismo. Vale, perfecto. Mira, una última pregunta. Voy a visitar Valencia la semana que viene. ¿Me podría destacar en un mapa qué 3 cosas no me puedo perder? Vale, déjame ubicarlo. 3 imprescindibles si es tu primera vez. Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Mercado Central para picar algo bueno y la Lonja de la Seda, que es una joya. Si tienes un rato extra, suma un paseo por la playa de la Malvarrosa al atardecer. Perfecto, muchas gracias. Como acabamos de ver, ahora ChatGPT puede automatizar prácticamente cualquier cosa que necesitemos de una forma más humana. Pero esto también vamos a poder llevarlo al terreno más creativo e incluso en el formato vídeo. Para ello, te quiero presentar a TopView Canvas, una plataforma de creación creativa multiformato con inteligencia artificial. Y es que ahora acaban de lanzar una nueva novedad que cambiará por completo la forma de crear vídeos por inteligencia artificial. Este se trata de su nueva herramienta llamada 3D Composer Shot. Con ella puedes crear un escenario tridimensional de tu escena ideal, colocar los personajes, los objetos. Estos pueden estar dentro de una posición concreta y generar un resultado con control total como este vídeo que estás viendo ahora. Con esto, además podemos conseguir resultados más complejos y específicos. Fíjate aquí, podemos añadir en posiciones y poses exactas a varias personas distintas, escoger como inicio que aparezca la bota de uno de los personajes y que conforme vaya avanzando el vídeo, llega al final con exactamente la misma posición del modelo 3D mirando a las otras personas. De esta forma no dependes únicamente de escribir un prompt y esperar a que la inteligencia artificial lo interprete de otra forma, sino que primero construyes visualmente la escena, eliges el ángulo de cámara y preparas el plano. Después TopView utiliza esa composición como referencia para generar la imagen o el vídeo final. Esto te permitirá tener mayor control, mantener la coherencia entre escenas y probar distintas composiciones mucho más rápido. Además, gracias a que TopView son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, veamos el siguiente caso. En este tercer bloque hablaremos de los conectores, algo que hacía diferenciarse a Claude, haciendo que muchas personas paguen centenares de forma mensual debido a la utilidad de esto. Y es que hay que tener en cuenta que OpenAI no solo se ha puesto las pilas, sino que contrató hace unos meses a Peter Steinberg, siendo este el creador de OpenClaw, que está ayudando a desarrollar todas estas funciones de agentes personales de ChatGPT. Así que ahora podemos resumirlo en que ya no solamente tenemos prácticamente los mismos conectores que Claude, sino que además estos están más accesibles. Acabo de saltar nuevamente la aplicación de ChatGPT, solo que ahora lo acabo de hacer en la versión web. Fíjate que desde aquí estaríamos cambiando desde su modo chat al modo de trabajo o work, y desde la aplicación de escritorio, como hemos visto antes, también tenemos esta opción de work, pero en lugar del chat nos dejan seleccionar la de codecs. Así que desde aquí, para toda la parte de tareas profesionales, lo podemos hacer directamente en el navegador. Fíjate que a nosotros seleccionar el modo work nos aparecen todos los complementos que tenemos conectados, que en mi caso yo tendría estos de aquí, pero además de esto pues tenemos un montón de conectores que podemos explorar directamente dándole a este apartado de explorar todos los complementos, y desde aquí nos vamos a encontrar con muchísimas herramientas que vamos a poder interconectar. Para ponerlo a prueba yo voy a empezar por aquí con un caso de uso más personal, como podría ser con esta herramienta aquí de MyFitnessPal, una herramienta muy conocida para hacer el seguimiento de los macronutrientes cuando alguien está a dieta. Y fíjate que nosotros directamente cuando le demos a instalar con golpe de un clic, cuando estemos en cualquier chat, ya sea de Word
Work o incluso en el modo chat normal, si nosotros ponemos el símbolo de arroba y empezamos a escribir el nombre de ese complemento, en este caso Nespal, si le doy un clic, ya desde aquí vamos a poder coger esta tecnología. Así que yo ahora, utilizando esta herramienta, si la adjunto una imagen como la de esta nevera de aquí, donde podemos ver alimentos como huevos, salmón, carne, fruta, verdura y demás, al adjuntarla y preguntarle desde aquí, oye, ¿me podrías recomendar qué dieta puedo hacer que sea saludable con los ingredientes que tengo en mi nevera? Ya una vez transcrito y clicando en enviar, ChatGPT lo va a empezar a procesar y todo conectándose con esta herramienta de MyFitnessPal. De hecho, fíjate que lo que te he dicho esto ya prácticamente me estaría dando diferentes recetas, como por ejemplo estos huevos con verduras. Además aquí yo puedo seguir a la derecha y ver otras recetas como este salmón al horno, y cuando yo clique en cualquiera de estas, pues puedo entrar en esta previsualización en donde se ha conectado con toda esa base de conocimiento que tiene MyFitnessPal, y desde aquí pues puedo seguir viendo tanto los ingredientes como las instrucciones. Esto además yo voy a poder seguir iterando y realmente poder operar directamente en ChatGPT utilizando cualquier tipo de herramienta. Con esto ya no solamente estamos hablando de dialogar con una herramienta independiente, sino que ésta se va a poder interconectar con cualquier plataforma que nosotros utilicemos en nuestro día a día para poder ahorrarnos mucho tiempo. Además, ten en cuenta que si vuelvo al apartado de los conectores, fíjate que más allá de tener aquí un montón de herramientas, si tú no encontrases alguna, la vas a poder vincular fácilmente. Desde aquí realmente no vas a ver a priori ningún botón para poder añadirlo de forma manual. Pero si nosotros nos vamos al apartado ajustes y entramos en configuración, desde el apartado de seguridad e inicio de sesión, si hacemos un poquito scroll hacia abajo, nos vamos a encontrar un modo desarrollador. Este realmente nos va a permitir conectarnos con cualquier herramienta tercera si todavía no está en la tienda de aplicaciones. Así que yo desde aquí, si le doy a habilitar, pues fíjate cómo al cerrar esto directamente me aparece este botón de aquí que es característico de Claude, y si yo le doy al más, pues realmente voy a poder añadir cualquier herramienta de inteligencia artificial. También es importante destacar aquí que antes de crear cualquier tipo de conector, fíjate bien los que te aparecen tanto en la versión web como incluso en la aplicación de escritorio, ya que una de las principales diferencias de utilizar la aplicación de escritorio respecto a la web es que esta va a tener acceso a nuestro ordenador, por lo que por ahí también vamos a tener conectores específicos para ello. De hecho, volviendo a la aplicación de ChatGPT de escritorio, fíjate que aquí en el apartado de complementos, al yo clicar en conectar complementos y explorarlos todos, pues realmente desde aquí me voy a poder encontrar con algunos complementos adicionales. Complementos como por ejemplo que puedan llegar a controlar nuestro propio navegador, como incluso nuestro ordenador. De hecho, para ver esto último le voy a instalar este de Computer Use, y al hacerlo pues ahora ChatGPT va a poder manejar nuestro ordenador gracias a tener esta aplicación instalada. De hecho, para poder ver esto voy a iniciar un nuevo chat, y desde aquí, como tengo un montón de notas que la verdad es que son bastante desordenadas, le voy a pedir a la IA que me la analice todo y me genere una nota adicional explicando cada una de estas. Para ello, desde aquí voy a poner arroba, voy a empezar a escribir computadora, que es justamente la que acabamos de instalar, y le voy a decir, mira, tengo mi blog de notas de Apple bastante desordenado. Me gustaría que analizases todas las notas que tengo guardadas y que directamente me crees una nueva nota haciendo un resumen de todo lo que hay para poder tener una guía de ello. Le damos a enviar y por aquí ya ChatGPT lo empezaría a procesar. De hecho, por aquí dice que ya habría abierto la aplicación de notas. De hecho, vamos a darle un clic para poder ver lo que está haciendo, y como puedes ver, pues realmente estaría leyendo ahora cada una de estas. De hecho, si yo abro ahora mi aplicación de notas, voy a poder ver este cursor de aquí. Voy a soltar de hecho el mío por aquí para que no nos liemos y podamos ver cómo este estaría operando de una forma totalmente autónoma, y poquito más tarde ya me diría por aquí que he creado una guía general con las notas consolidadas, y al abrir por aquí la aplicación de notas, pues ahora me encuentro un desglose en todo detalle con todas las notas que tengo por aquí expuestas. Y es que con esto ya no hablamos de automatizar herramientas externas como podría ser un CRM o un Excel, sino que realmente ahora va a poder manejar cualquier plataforma que tengamos instalada en nuestro ordenador, ya sea una herramienta específica que tengamos nosotros como cualquiera por el cual necesitemos una ayuda. Siguiendo con el cuarto caso de uso, vamos acabando con los tres últimos bloques, que pese a que sean un poco más rápidos, realmente aquí te voy a comentar ciertos trucos para sacarle el máximo partido. Vamos a empezar con la primera curiosidad de este cuarto bloque, y es la capacidad que tenemos de personalización directamente ahora en ChatGPT. Ya que ahora, si nosotros volvemos a ChatGPT, en este caso lo voy a hacer desde la versión web, veremos cómo desde aquí vamos a poder interconectar tanto GPTs, proyectos e incluso habilidades si quisiéramos.
Ten en cuenta, por cierto, que si estás viendo el vídeo poco después de que se publique, quizás en el modo chat no te aparezcan todos los modelos de GPT 5.6. A mí en el modo chat solo me aparece el modelo más potente de Sol, pero sin embargo, clicando en el apartado de ChatGPT Work, desde aquí sí que puedo ver todos los modelos de Sol, Terra y Luna. Dicho esto, fíjate que si yo entro en un proyecto cualquiera ahora, aparte de poder conversar mediante un chat, como hemos podido hacer siempre en ChatGPT, también le podemos conectar esta opción de trabajo, haciendo posible que le podamos compartir directamente desde aquí tanto una instrucción como incluso cierta documentación para poder personalizarlo, pero ahora también poder interconectarlo con cualquier herramienta con la que trabajemos para poder automatizar cualquier tipo de tarea. Además, otro truco que me he dado cuenta es que nosotros directamente desde aquí podemos invocar a cualquier GPT para poder tener una mayor especialización puntual sobre nuestros propios proyectos. De hecho, fíjate que incluso yo, yéndome al apartado del chat, también lo voy a poder hacer. Para ello, si yo clico en el apartado de arroba, puedo escribir el nombre de un GPT. De hecho, suelo utilizar uno que tengo para todos los relacionados con contratos. Y ahora pues estaría dentro de un proyecto que a su vez está utilizando la personalización de un GPT. Y si yo desde aquí le adjuntase cualquier contrato de prueba, como por ejemplo este de aquí ficticio, al adjuntarlo y enviarlo, ya directamente ChatGPT sabría perfectamente lo que tendría que ver. En este caso estaría actuando como un abogado, donde me estaría haciendo un resumen de los puntos clave que tendría este contrato, cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos y cosas que realmente debería de modificar. Aquí además estaría terminando con todo el apartado de las recomendaciones y conclusiones que me estaría dando. Y en definitiva, esto es algo que te diría que no podemos hacer en ninguna herramienta de inteligencia artificial. Tener, por así decirlo, una personalización de proyecto en donde además podamos invocar diferentes agentes personalizados, en este caso de GPTs, con incluso diferentes habilidades. Para todo el apartado de proyectos y todas las funciones que da ChatGPT, literalmente me da para varios vídeos dedicados a ello. Pero si te gustaría conocer todo esto de una forma óptima, ten en cuenta que ya tengo el curso de ChatGPT de 0 a experto que tiene actualizaciones de por vida. Ten en cuenta además que por ahora, como no tiene estas últimas actualizaciones, mantenemos el precio anterior, que es bastante más barato. Pero pronto subiremos todas estas actualizaciones con nuevos vídeos y bloques como la automatización de ChatGPT Trabajo, así como otros apartados como las habilidades que mencionaré antes, y una vez tengamos todo ese material adicional, pues el precio irá subiendo. Así que si te interesa toda esta parte de ChatGPT, aprovecha y te dejo el enlace abajo en la descripción. Y oye, si por otro lado te gustaría tener una visión global de todo sobre herramientas de inteligencia artificial, deberías de conocer, yendo a esta parte de aquí, el programa intensivo de IA, donde ya no solamente conocerás una herramienta en profundidad, sino que tendrás una visión global con más de 60 plataformas. Además, estas clases las estarás viendo por videollamada conmigo. Dicho esto y volviendo a la parte de complementos de ChatGPT, fíjate que más allá de poder añadir cualquier tipo de aplicación, también podemos conectar diferentes habilidades. Desde aquí nosotros podríamos clicar en agregar y crear nuestras propias habilidades, hacerlo de forma manual directamente sobre un editor por el cual nosotros podríamos pegar cualquier habilidad que queramos que tenga nuestro propio ChatGPT, o incluso también podríamos subirla desde nuestro ordenador para que podamos reutilizar cualquier habilidad que nos encontremos o que ya estuviésemos utilizando en otras herramientas. Y esto realmente es clave porque puedo automatizar realmente de todo. De hecho, volviendo sobre el chat del caso de uso anterior, me estuvo generando una nota de resumen de todas las que ya tenía en el ordenador. Yo desde aquí le puedo poner algo como @creador de habilidades, que cree una habilidad para automatizar este resumen una vez a la semana. De esta forma, cuando haya nuevas notas, yo no me tengo que preocupar por hacer esta tarea. Así que ahora, si yo clico en enviar, ya ChatGPT lo empezaría a procesar, y mientras lo hace, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba en todo detalle sobre todo el apartado de las habilidades y cómo estas pueden ahorrarnos mucho tiempo a la hora de utilizar la IA. Literalmente 1 minuto y medio más tarde podemos encontrarnos cómo directamente desde aquí tendríamos toda la habilidad en detalle para que pueda realizar esta tarea. En este caso incluso estaría especificando que tiene que utilizar este complemento de Computer Use, tal y como utilizamos en el caso de uso anterior, para que esto lo ejecute en automático. Fíjate desde aquí que tendría esa instrucción. Con el proyecto también nos ha seleccionado el modelo de Luna, cosa que me parece bastante correcto, ya que teniendo todo ese contexto podemos utilizar el modelo más recortado para tener aún mayor límite. Y en definitiva tendríamos toda esta configuración lista para poder olvidarnos y que todo esto vaya trabajando por detrás.
Terminando con el penúltimo caso de uso, veremos la última funcionalidad antes de poder ver cómo podemos desbloquear de forma ilimitada las funciones de ChatGPT Trabajo. Así que antes te quiero hablar de ChatGPT Sites, una funcionalidad que está desplegando OpenAI para que podamos tanto publicar como compartir cualquier web o aplicación que hagamos directamente desde el propio ChatGPT. Además, lo vamos a poder previsualizar directamente desde ahí o una URL que también nos darán. Vamos a ver cómo funciona esto. Para ello me he vuelto por donde nos habíamos quedado, voy a iniciar un nuevo chat y desde aquí si yo pongo @ y escribo la palabra de sites, al darle un clic ya lo vamos a poder utilizar. Vamos a empezar por algo relativamente complejo y para ello le acabo de escribir este prompt donde le digo que cree una experiencia web futurista llamada así Seguirá existiendo tu trabajo en 2035. Aquí básicamente le estoy pidiendo que cree una página web sencilla donde la persona pueda poner la profesión por el cual se quiere especializar y que la IA le recomiende o no si debería profundizar en ese ámbito o cómo debería de hacerlo. Ya teniendo esto, voy a clicar en enviar y unos minutos más tarde ya lo tendríamos por aquí creado. De hecho, para poder verlo le voy a dar un clic y desde aquí nos estaría abriendo esta URL que realmente está asociada a mi cuenta, pero esta tiene seguridad. De hecho, si yo copio esta URL y lo intento abrir desde otra cuenta distinta, fíjate cómo desde aquí me pediría que iniciase sesión para comprobar si realmente tengo acceso para poder utilizarla. Así que aquí realmente todo esto lo vamos a poder hacer con mayor control. Y ahora sí, volviendo a la aplicación, fíjate cómo tenemos por aquí una visualización bastante bien trabajada desde donde nosotros podríamos seleccionar cualquier profesión. Por ejemplo, voy a seleccionar la de desarrollador de software y al clicarla nos pone que es automatizable al 62%. Nos dice qué hará la IA, en este caso generar el código rutinario, los tests y la documentación, migrar las bases de datos y detectar los errores. ¿Cuál es la ventaja humana? Pues aquí dice que sería la arquitectura de sistemas, los productos y negocios, seguridad y evaluación de IA. Aquí además nos aparece una cronología de lo que hacen en 2026, en este caso resolver tareas delimitadas, qué harán dentro de 3 años, qué hará en el 2032 y por último qué podrá hacer en el 2035. En este caso, el valor que se concentraría en decisiones y la responsabilidad para el humano. Además, desde aquí, si yo clico en explorar otro futuro, al yo seleccionar alguna otra opción, como por ejemplo un médico, pues desde aquí podemos ver cómo todos estos datos estarían cambiando acorde a la información que hayamos seleccionado. Este ejemplo lo acabamos de ver desde la aplicación de escritorio, pero ten en cuenta que también lo podemos hacer desde la versión web, ya que ahora tenemos ChatGPT Work. Para ver esto me he vuelto a la versión web. Aquí ten en cuenta que para poder utilizarlo tenemos que entrar a la versión de Work y desde aquí, al escribir la palabra nuevamente de Sites, nos la vamos a encontrar. Ahora, si desde aquí le pedimos cualquier otra cosa, como por ejemplo que quiera una aplicación interna para empresas donde los empleados puedan fichar la entrada, la salida, reservar reuniones, ver la disponibilidad a tiempo real y comunicar incidencias, al yo clicar en enviar, ya ChatGPT lo va a empezar a procesar y después de poco menos de 10 minutos nos habría creado esta aplicación de aquí, que nuevamente nosotros vamos a poder tener la vista previa directamente sobre el propio ChatGPT, pero de igual forma también lo podemos abrir en una nueva pestaña ya que se nos genera esa URL de la que te mencioné antes. Fíjate que desde aquí como tenemos esta previsualización, en este caso un perfil llamada Laura Martín, donde podemos encontrarnos todos los datos principales y el desglose de todas las funcionalidades, como por ejemplo todo lo relacionado con los fichajes que lleva, que aquí incluso podría fichar la entrada, también la funcionalidad de poder reservar las salas de reuniones, tanto eligiendo la fecha como la hora. Podemos ver en el calendario todas las reuniones y organización de esta empresa e incluso ese apartado de incidencias que también nosotros vamos a poder abrir desde aquí. Además, para toda la parte de administración también nos ha creado este sistema aquí para poder monitorizar todo lo que pasa en esta empresa. Y es que fíjate, ahora ChatGPT pasa de ser una herramienta para preguntar cosas puntuales a poder generar activos que se pueden utilizar realmente en un entorno profesional. Terminando con el sexto y último bloque, vamos a meternos en materia una vez ya hemos visto todo el potencial de funcionalidades que tenemos en las nuevas herramientas de ChatGPT, especialmente en la de escritorio. Y es que ahora hablaremos de sus límites. Por un lado tenemos una buena noticia de forma oficial y es que OpenAI ha eliminado los límites de 5 horas. Ahora los límites van de forma semanal. Y por si quieres ver todo lo que he gastado a lo largo de todas las pruebas que he estado viendo, fíjate que el uso restante que tengo sería de 83% y ten en cuenta que yo empecé el vídeo con un 95% de uso disponible. Y esto la verdad es que nos ahorra mucho tiempo de espera en esas sesiones que eran ridículas y teníamos que esperar cada 2x3 que pasara 5 horas. Además, sobre tema de límites, te quiero presentar esta herramienta que ha sacado también Peter Steinberg, que nos permite visualizar de una forma unificada todos los límites que tengamos en cualquier herramienta de inteligencia artificial. Esto por ahora estaría disponible tanto en Mac como Linux, pero seguro que pronto también lo estará para Windows.
Windows. Esto ten en cuenta que funciona tanto para Codex, Claude, Cursor y en definitiva cualquier herramienta de inteligencia artificial y que podamos ver sus límites de una forma más clara. Pero oye, tal y como te mencionaba al inicio del vídeo, también lo podemos desbloquear para que todas estas funcionalidades lo podamos utilizar de forma ilimitada gracias a conectarle modelos de código abierto. Para poder hacer esto tenemos que saltar a Ollama, siendo esta plataforma de aquí, de la cual ya te adelanto que voy a ir un poco más rápido, ya que por aquí tengo un vídeo reciente en donde hablaba de ella en todo detalle. Así que ten en cuenta que lo primero que tendrías que hacer para poder deslimitar ChatGPT Work sería directamente clicar en descargar Ollama y desde aquí vas a tener un instalador tanto para Mac, Windows y en el caso de Linux lo puedes hacer desde el terminal. Una vez lo tengas instalado, desde aquí vas a poder previsualizar algunos de sus modelos y también vas a poder descargar algunos, aunque si te gustaría saber cómo puedes descargar los mejores modelos directamente por el vídeo que te he recomendado antes, lo hablaba en más detalle. Yo en este caso, fíjate que tengo todos estos modelos disponibles, algunos bastante potentes como el Gemma 4 de 12 billones de parámetros y otros más recortados como el Qwen 3.5 de 0,8 billones de parámetros que se puede ejecutar en equipos poco potentes. Ahora esta interfaz la puedo utilizar de forma privada sin estar conectado a internet e ilimitadamente, ya que los modelos se ejecutan en local. Pero lo más interesante de todo es que estos modelos, en lugar de utilizarlo en esta interfaz, la puedo utilizar directamente en la nueva aplicación de ChatGPT. De hecho, fíjate que si nosotros desplegamos este apartado aquí, tenemos un apartado de Launch desde donde nos va a poner un comando para poder ejecutar los modelos de Ollama directamente en ChatGPT. Para hacer esto voy a copiar este código, sobre el terminal lo pegaría, le doy un intro, elijo un modelo cualquiera, en este caso voy a seleccionar uno de su nube y ahora volviendo al nuevo ChatGPT, fíjate por aquí cómo estaríamos dentro de la herramienta de ChatGPT Trabajo, aunque esto también lo podemos ver en Codex, sin embargo lo vamos a utilizar en la nueva herramienta de ChatGPT Work y fíjate desde aquí en el apartado de modelos cómo ahora no nos aparecen los de GPT 5.6, ya que realmente nos estaríamos conectando con el modelo que hemos elegido previamente. Esto además, ten en cuenta que lo tenemos interconectado con todas las funcionalidades avanzadas que hemos visto, tanto de complementos, tareas programadas, así como cualquier funcionalidad, ya que ahora lo podemos utilizar ilimitadamente, sobre todo si lo conectamos con un modelo que hayamos instalado en local. Con todo esto, los límites para crear algo ya no los pone la herramienta, sino la intención y las ganas para realizarlo.